Me gustaría aprovechar al máximo el mes de octubre y tal vez la primera semana de noviembre para hacer videos con temática de Halloween, de películas de terror. Y quiero empezar esta pequeña serie o saga de videos diciendo que soy un fanático del terror, o más bien, para que quede más claro, ¡me maman las películas de terror! No me pregunten por qué un niño de entre 8 y 13 o 14 años veía tantas películas de este género, pero cuando estuve entre esas edades me vi un sinfín de películas de miedo. Que si las de Chucky, alguna de Frankenstein o Drácula, las de Jason, Freddy Krueger, Halloween, las de Scream, las primeras de Actividad Paranormal, las de Saw, por favor, legendarias las de Saw, al menos las primeras. Una que otra mexicana como las del Santo, y no es película, pero me acuerdo mucho de un tipo comercial de caricatura del Santo contra Hombres Lobo. Estaban así como en una autopista y había mucho tráfico y estaba bueno. Ese sí me daba miedito, Las típicas que solían pasar en el canal 5 de Anaconda o las pirañas no sé qué o los animales de quién sabe dónde, las de las leyendas, la de Rec, qué buena Rec 1, Qué lástima que solo hay una de Rec. Destino Final, la del Aro, Señales, estas no las vi de niño, pero por supuesto que no se me pueden pasar El Resplandor o El Exorcista y muchísimas más, hombre, ya entendieron mi punto. Me encantaba el género cuando era más pequeño y no hace falta ni mencionar que ya ni miedo me daban las películas, realmente las disfrutaba mucho. Imagínense un niño de 9 o 10 años viendo El Títere o La Casa de Seda. A lo mejor me perdía de ciertas cosas por la edad, no como ahora que soy un experto en cine, pero ahí estaba viéndolas. Con razón estoy todo trastornado. Y digo que me encantaban este tipo de películas porque en estos últimos años la realidad es innegable. El género tuvo sus buenos momentos, un pequeño renacer incluso al principio de la década pasada con las primeras del Conjuro, La Noche del Demonio, Tren a Busan, Black Swan, aunque ese es un terror bastante diferente del que me gustaría hablar en un video aparte, aunque pues no deja de ser terror. Cabin in the Woods, La Autopsia de Jane Doe, entre otras más y mucho menos conocidas hasta llegar a años recientes con lo que ha hecho Robert Eggers, Jordan Peele, Ari Aster. Vaya, creo que podemos estar de acuerdo en que el cine de terror ha estado en una balanza bastante peculiar en el último par de décadas. A veces nos toca ver A Quiet Place, Get Out, Fragmentado, No Respires, y otras veces toca ver cosas como Slenderman o Annabelle o La Monja o La Llorona. Bueno, pues con motivo de estas fechas halloweenescas y macabras, estas semanas hablaremos de unas cuantas películas y cositas en general en el cine relacionadas con el género del terror. Un género que, como he comentado, ha sufrido en los últimos años más que una madre en un parto, puesto que si bien hay una que otra película que se salva, creo yo que terminan siendo mayoría las películas que son basura, con una fórmula tan repetitiva como poco agraciada. Jumpscares, screamers, sonidos de impacto o música de tensión o sorpresa a todo volumen como para sacarte el mayor pedo de tu vida, pero por mera sorpresa, por alerta de nuestro instinto de supervivencia. Todas estas son algunas de las muchas características que poseen y comparten las churreras películas de terror en estos años. Además también de, por ejemplo, maquillajes y una producción en general, pues a la altura del producto que están ofreciendo. Pero como en todas las épocas del cine, como con todos los géneros del cine, el género de terror tuvo varias épocas doradas. Esta no es una clase de cine de terror, esa será para después, pero mi punto es que en muchas de estas épocas han sobresalido varias películas por encima del resto. Películas que dieron pie a una nueva ola de sobreexplotación de películas con los mismos conceptos o la misma base. Películas de terror que en algún punto de la historia cambiaron o revolucionaron al cine de terror. Y una de ellas tuvo su estreno por allá del no tan lejano 1999. Hoy hablaremos de cuando el proyecto de La Bruja de Blair cambió al cine de terror. El proyecto de La Bruja de Blair sigue la inquietante travesía de tres jóvenes cineastas, Heather, Joshua y Michael, mientras realizan un documental sobre la leyenda local en Burkittsville, Maryland. La leyenda habla de una mujer acusada de brujería y desvivida a finales de los 1700, y a quien desde entonces los habitantes del lugar han señalado como la responsable de diversos eventos paranormales durante los últimos 200 años. Los cineastas parten al bosque de Black Hills para explorar los eventos y desapariciones misteriosas vinculadas con la leyenda, teniendo un camino por delante y un final tan terrorífico
como desastroso. No quiero hablar mucho de la trama en sí para que la disfruten por si no la han visto o la vuelvan a disfrutar si ya la habían visto, pero no está de más mencionar algunos elementos que para mí hicieron que la película generara un miedo mucho más profundo en nosotros los espectadores, partiendo desde su trama, desde esa aterradora historia. Una de las principales herramientas de las que hace uso la película para generar terror en nosotros, somos nosotros. Deja volar nuestra imaginación y con vestigios de lo que hoy conocemos como terror psicológico logran crear esa angustiante atmósfera, pues utilizan la incertidumbre y la ambigüedad en su trama, esa ausencia de una explicación clara sobre lo que realmente está sucediendo, aumentando así la tensión y el terror en cada escena donde las pulsaciones suben. Y hablaremos a detalle de esto más adelante, pero desde luego el estilo found footage fue fundamental para sumergirnos de lleno en la historia. Al ver la película desde la perspectiva subjetiva de los protagonistas genera una inmersión que muy pocas películas han logrado. Y ligado a esa forma de hacer la película, la narración también presenta un desorden, este caos en la secuencia de los hechos, con cortes repentinos, movimientos rápidos de cámara y por supuesto el sonido y la música en general, el que sea de una calidad bastante baja y utilizando sonido ambiente casi en su totalidad, además de efectos de sonido claves, aunado al realismo por las actuaciones de los poco conocidos actores usando diálogos improvisados, nos dan una experiencia única y sobre todo realista. Y todo esto sin mencionar la amenaza latente de la película, que es la bruja, a quien no vemos en ningún momento, ni siquiera en el final la vemos, al menos físicamente, pero nosotros como espectadores sabemos o creemos saber que sí hay alguien o algo en ese bosque, poniéndonos con los pelos de punta cada minuto que avanza. Una vez repasada la historia y estos elementos en la narrativa, hablemos de lo que representa el proyecto de La Bruja de Blair para el cine de terror. Y para entender esa verdadera importancia e impacto de la película en el género, debemos empezar por el principio, pero muy desde el principio. Espérate, ¿por qué pones esa canción, güey? Es un video de terror. El cine de terror ha existido prácticamente desde que existe el cine, siendo uno de los géneros más antiguos y desde luego más populares. Desde el cine mudo hasta la actualidad, el terror ha evolucionado y se ha adaptado a los gustos de las audiencias, a la sociedad misma y a los avances tecnológicos. Por supuesto que preservando, o al menos intentando preservar la esencia del género, provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, angustia, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Como dije al principio, esta no es una masterclass de cine de terror, esas las doy los jueves y sí cobro mucho, así que vamos a dar solo un poco de contexto de cómo andaba el género en los años en que se estrenó la película. Tenemos primero los años 80, la década que vio la explosión de los legendarios e icónicos slashers, que si bien algunos empezaron a finales de los 70, fue hasta esta década donde empezó realmente el histórico fenómeno. Viernes 13, Halloween, Pesadilla en Elm Street, La Matanza de Texas, entre otras más, dieron pie a una icónica década donde en cada Halloween desde aquella época hasta la actualidad misma se homenajean a esas leyendas del cine con sus míticos disfraces, máscaras y maquillajes. Estas películas se caracterizaban por tener a estos asesinos en serie implacables y algunos sobrenaturales, con tramas centradas en la supervivencia, a menudo con adolescentes como protagonistas. Pero el género desde luego no se estancaría solo ahí, vendrían cosas con temáticas aún más sobrenaturales como Poltergeist o El Resplandor, cine de monstruos moderno con Gremlins o Depredador, y no podía faltar algo más clase B como El Regreso de los Muertos Vivientes, y lo más cercano cronológicamente a La Bruja de Blair, obras maestras absolutas del género como lo son El Silencio de los Inocentes y Seven, películas que se centraban mucho más en lo psicológico, en el thriller, más que en el terror convencional. Fue entonces unos años más tarde cuando una película muy poco convencional que rompería totalmente con cualquier estigma hacia el género y que con sus nunca antes vistas técnicas de marketing y el regreso triunfal del found footage marcaría una época, revolucionaría el género, una película que cambiaría al cine de terror.
Me gustaría empezar esta parte hablando del estilo de la película, pues no solamente impactó en el género de terror, sino en muchos más. Volvió a poner en el radar esta forma de hacer las películas y no solo eso, la popularizó como nunca. El proyecto de La Bruja de Blair irrumpió en el género con el innovador estilo found footage, un enfoque que simula la apariencia de metraje grabado por los propios personajes en la historia. Esta técnica se asemeja mucho a un documental, pero no de los de Nat Geo, me refiero a uno grabado con cámara en mano, algo mucho más casero, algo pues como en la película misma, por ejemplo, grabado por unos estudiantes de cine. Desde luego este estilo nos da una sensación de autenticidad y cercanía a lo que pasa al otro lado de la pantalla, algo totalmente inmersivo y escalofriante. Podemos sentir que estamos ahí con los protagonistas, cómo aumenta la intensidad de las escenas de terror, pero sobre todo se siente como si lo que estuviéramos viendo fuera completamente real, por varios momentos incluso hasta dudando de si lo es, y ese es uno de los principales objetivos de este estilo, pues el también llamado metraje encontrado permite un mayor realismo al presentar, en este caso, a los actores improvisando diálogos y reacciones. Y es que pongámonos en contexto, estamos hablando de 1999, apenas estaba empezando el internet, no había filtros o antecedentes como para identificar como ahora que cosas así fueran o no reales. Y de la estrategia de marketing hablamos ahorita. Si bien no fue la primera película en utilizar el estilo found footage, como lo mencionaba, sí fue la que lo popularizó, dando pie a varias películas con ese estilo años después, no solamente de terror, algunas de ellas peliculones de los God por cierto, pero del estilo o casi subgénero found footage hablaremos en otra ocasión, porque es de mis favoritos y porque créanme, da para un muy buen video. Como comentaba, veníamos de películas con un estilo, por decirlo de alguna manera, más brusco, más directo. Un pinche loquito con máscara se quiere quebrar a adolescentes calenturientos, o un asesino serial que tiene problemas con los pecados, etc. Y en su mayoría mostraban escenas más grotescas, más sangrientas, pero sin dejar de lado el factor angustia o ansiedad, ese que te provocaba cuando de pronto perdías de vista al asesino y al abrir una ventana, una puerta o girar la cámara, ¡boom!, chingaste. En el proyecto de La Bruja de Blair las escenas son mucho más sugestivas, dejan volar nuestra imaginación en las escenas de más impacto emocional, nos dejan pensando en qué es lo que está pasando, qué son esos ruidos, de dónde vienen, quién anda por ahí, todo con un video y sonido de muy pobre calidad, con actuaciones que no hacen más que aumentar el realismo e inmersión de la película. Y para ejemplificar mejor esto, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de mi escena favorita de la película. Qué cagado que tenga una escena favorita en una película de terror. En una de las primeras noches que pasan los protagonistas ya en el bosque, con la tienda de campaña armada y todo listo para dormir, comienzan a pasar cosas. Hasta este punto de la película no había pasado mucho o algo realmente perturbador más allá de ciertos detalles y cosas que se encontraban por el bosque o ruiditos de pasos y demás. Pero cuando cae esta noche y todo parece indicar que un nuevo día verá la luz, empieza el terror. Como dije al principio, llegó un punto en mi vida donde dejé de sentir miedo. No es por dármelas de pinche machito, ni mucho menos, honestamente, pero la verdad a mí ya no me da miedo nada. A lo mejor las abejas, pero porque ya me han picado varias veces y duele bien ojete. Pero miedo, sentir verdadero terror, la verdad es que han pasado un par de lustros desde que no siento algo así. Pero en esta escena volví a revivir por unos cuantos minutos lo que se siente tener miedo. Sin monstruos, sin asesinos, sin animales gigantes, sin jumpscares o screamers, sin música, con el puro sonido. Además de las brillantes actuaciones de los actores y la imaginación del espectador, logran una escena tan terrorífica, tan tétrica, tan angustiante, como muy pocas en la historia del género. Como lo venimos comentando, el estilo de la película, el que reinventaran y revivieran el found footage, fue fundamental para el éxito y desarrollo de la película. Pero algo que jugó un papel igual o hasta más importante para ese mismo éxito fue el marketing. El cómo promocionaron todo lo relacionado con la película fue algo sin precedentes. Casi ellos inventaron las campañas virales. Crearon grupos o comunidades alrededor de la película y quiero que tengan en mente el año de su estreno, 1999. Hace más de 20 años, como decía, el internet apenas estaba comenzando a florecer. Si ahorita saliera en alguna página o cuenta de noticias en alguna plataforma que 3 jóvenes desaparecieron misteriosamente y sin dejar rastro alguno en un bosque que tiene historia
historias paranormales detrás, probablemente te valdría madre. Y si después saliera un documental acerca de la leyenda de una bruja que se aloja en este bosque y que de ella derivan todas estas historias paranormales, a lo mejor ya no te valdría tanto. Investigarías un poco al respecto y de pronto ves que hay páginas y grupos hablando del tema, toda una investigación con datos, historias, imágenes, foros enteros discutiendo sobre la veracidad de estas leyendas y buscando respuestas a la desaparición de los 3 jóvenes que se perdieron. Y de pronto se anuncia que encontraron grabaciones de estas personas y se dan cuenta que estaban grabando un documental de la leyenda de la bruja. Y lo que terminas viendo es esta película. En estos tiempos ya nadie se cree casi nada, la susceptibilidad prácticamente no existe. Vaya, muchas veces ni siquiera damos el beneficio de la duda en este tipo de casos más allá de los conspiranoicos, pero para los más chavos como yo y desde luego los que realmente vivieron en los años 90 o desde antes, imagínense todo esto. Porque esto fue exactamente lo que pasó. Para la promoción de la película, los directores y guionistas Daniel Myrick y Eduardo Sánchez crearon sitios web ficticios acerca del proyecto de la Bruja de Blair, sin dar a entender que todo esto era parte de una película. Se difundieron leyendas urbanas, se utilizaron foros y comunidades en línea para generar discusión y especulación. Los cineastas sí crearon un documental de 35 minutos antes del lanzamiento de la película titulado The Curse of the Blair Witch. Este documental simulaba un programa de televisión real que investigaba la leyenda de la Bruja de Blair, estableciendo la mitología de la película y confundiendo aún más la línea entre ficción y realidad. Los legendarios carteles donde mostraban a los protagonistas como desaparecidos reales, todo esto, recuérdenlo bien, a finales de los 90s. El revuelo, la intriga y también el escepticismo que rodeaban a la historia, exacerbados por los inicios del internet, crecieron hasta que se estrenó la película y la hizo el madrazo taquillero que fue. Si bien, como dije, en estos días es casi imposible que algo así funcione tan bien, con el proyecto de la Bruja de Blair, el marketing y la promoción jugaron un papel crucial para el rotundo éxito que tuvo, influyendo también en la producción de películas posteriores que se inspiraron en este modelo, estas campañas de marketing virales. Y ya que hablamos de su influencia en el género, hablemos del éxito que tuvo, hablemos de números, de los verdes, hablemos del billete. Here comes the money. Here we go. Money talk. El proyecto de la Bruja de Blair fue estrenada en 1999 con un presupuesto extremadamente bajo. Escuchen bien esto porque eso está inspirador, güey. Dan ganas de hacer una película así ahorita con lo que tengo a la mano. $60,000. 60,000. Que podría seguir pareciendo muchísimo dinero, y lo es, pero entendamos el contexto. Estamos hablando de películas, de cine. $60,000 es un pedacito de caca en los presupuestos actuales o hasta en los presupuestos de casi cualquier película mediana o grande, incluso hasta de las más modestas de su época. Algunos dicen que fue mucho más dinero, según qué fuentes hasta 750,000, pero viendo la película lo dudo muchísimo. O sea, fue grabada con 2 cámaras de mano, güey. Seguramente les costó más el marketing que grabar la película. $60,000. Es una locura. Sin embargo, pese a su casi ridículo bajo presupuesto, su recaudación en taquilla fue histórica. Ahí les van unos datos. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película recaudó alrededor de $1.5 millones. Ya con eso la película se hizo rentable tan solo en su primer fin de semana. A nivel nacional logró recaudar más de 140 millones. Y a nivel mundial, agárrense bien, las ganancias superaron los $248 millones. Escuchen bien, güey, procesen lo que les estoy diciendo porque es una locura. Con $60,000 generaron casi 250 millones. Estamos hablando que el proyecto de la Bruja de Blair no solo es una de las películas de terror más exitosas en términos de rentabilidad o retorno de inversión. Estamos hablando de que el proyecto de la Bruja de Blair es una de las películas más exitosas y redituables de toda la historia del cine. Para ser más específicos, la segunda película más rentable de todos los tiempos. Yo no sé de números, no soy economista, no soy matemático, no soy contador, pero creo, me parece que esto es una
absoluta locura. Y de la número 1 hablamos en otra ocasión porque esa es otro caso extraordinario y una de mis películas de terror favoritas, de hecho. En resumen, el monstruoso éxito del proyecto de La Bruja de Blair demostró que con una buena idea, creatividad y un marketing adecuado y desde luego una buena película, es posible crear un proyecto exitoso sin importar los bajos presupuestos. Inspiró a muchos cineastas y desde luego muchas productoras, tanto dentro como fuera del género de terror, para hacer películas con bajos presupuestos pero centradas en su narrativa y promoción. Desde luego que son muy pocas las películas que adoptaron este modelo y salieron bien o fueron realmente exitosas, pero la realidad es que es algo totalmente inspirador ver cómo de algo tan sencillo, algo hecho con un pinche par de cámaras de mano y sobre todo una buena idea y una buena historia, es posible hacer algo tan bueno como por ejemplo una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos. Claro que si cualquiera de nosotros con nuestras brillantes ideas que tenemos en la cabeza o escritas por ahí agarramos un iPhone o la cámara del amigo, o del primo, o del tío, o del papá o de quien sea y nos ponemos a grabar, a hacer realidad esa idea, salga algo bastante diferente a esta película. Pero así es como muchos empezaron, así es como este par empezó con una idea que por supuesto que ni ellos esperaban que culminaría en la segunda película más rentable del cine, en una de las películas más importantes e influyentes del género de terror, una idea que terminaría en una de las mejores películas de terror de toda la historia. Muchísimas gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó ayudarían muchísimo si me dejan su like para que el algoritmo se apiade de este su humilde canal. Oye, estuvo larguito el video, estuve toda la semana escribiendo el guión, investigando y leyendo cosas para hacerlo, hubo chamba aquí, oigan, no les cuesta nada, denle clic al pulgarcito que está ahí abajo. Y si gustan y pueden, ayudarían también compartiendo el video con quien sea y por donde quieran. Y también, como no, pueden compartirme su opinión en los comentarios acerca de la película o del video, de lo que ustedes quieran, ya saben. Espero de verdad que les haya gustado. Yo soy Diego, para los que no me conocían, Dieguito, para los amigos, y como siempre, les mando un abrazo, un saludo, y en caso de que no los vea, Good afternoon, good evening, and good night.